bienvenidos a su podcast Reino y República. Mi nombre es Willy Martínez y los saludo desde la ciudad que le da norte a todo México, desde Chihuahua, México. Y no estoy solo, tengo el honor de acompañar a mi co-host estrella, a Magda Núñez. Hola a todos, hola Willy y todos los que nos escuchan. Yo los estoy saludando desde Lima, Perú, desde esta hermosa ciudad que me tiene un poco con frío, que está bien distinto como con Willy, pero la verdad que muy emocionada del episodio que tenemos hoy día. Bienvenidos nuevamente a Reino y República, su podcast favorito. Así es, no olviden estar interactuando a través de los comentarios, por ahí coméntenos qué les va pareciendo el episodio, háganlo en tiempo real y nosotros también iremos respondiendo de la misma manera. Y Magda, cuando el clima es frío, las conversaciones tienen que ser cálidas y la de esta sesión les aseguro que no va a decepcionar. Pero antes de ir a ello, me gustaría agradecer a todas las personas que hacen este esfuerzo tecnológico para que a pesar de que estemos en diferentes puntos geográficos, varios usos y zonas horarias diferentes y miles de kilómetros, nos puedan ver en la calidad que lo hacen, nos puedan escuchar. Agradezco las atenciones y el equipo profesional de Pop Creativo, la agencia de producción que me apoya aquí en Chihuahua. Y yo quiero extenderles un abrazo y gran agradecimiento a todo el equipo de producción de Betel TV, que está haciendo posible que desde Lima nos estemos conectando con todos ustedes que nos estén escuchando y viendo súper bonito. Así que gracias a todo el equipo. De verdad que son unos cracks. Nos tienen paciencia, ¿sí o no, Willy? Ambas partes. Nos tienen paciencia, son excelentes cristianos en ese aspecto, lo ejercen cada vez que nos toca un podcast y les agradecemos que lo hagan. Pero bueno, Magda, el día de hoy tenemos algo muy especial que compartir, porque a ver, hay diferentes maneras de vivir el cristianismo, ya hemos explorado lo que es vivirlo en la esfera pública, vivirlo en una esfera eclesiástica, sabemos lo que es el evangelismo, pero el día de hoy estaremos hablando de apologética, la defensa de la fe. La definición tal cual es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Y no podemos pensar en nadie más que alguien que seguramente ustedes ya siguen, conocen y han visto en redes sociales. Muy Vamos probablemente. a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, a Brian Alvariño. Brian, bienvenido a Reino y República, ¿cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la conversación y bueno, mi deseo siempre es que cada espacio en el que proclamemos a Cristo y lo defendamos sea realmente para la bendición de todas las personas que la van a observar. Así que gracias por tenerme aquí. La apologética o ser un apologista es algo bastante interesante porque, a ver, cualquier persona se podría poner a estudiar la Biblia y tratar de repetir los discursos que hemos escuchado de Billy Graham o de repente también escuchar a los grandes épicos o recitar a los padres de la iglesia. Pero bueno, cuando yo lo he intentado termino enemistándome o cayendo mal con las personas a quienes intento convencer de la fe. Brian, ¿cómo es posible que puedas hacer esta defensa de la fe? ¿Cómo surgió esto y por qué hacerlo en el siglo XXI y a través de las redes sociales? Respuesta básica y sencilla porque lo han hecho los cristianos en los 21 siglos de cristiandad que tenemos y es que todos estamos llamados a hacer eso. Ahora, si me preguntas, por ejemplo, absolutamente todos los cristianos tienen que ser apologistas, no necesariamente en el sentido tradicional o técnico de la palabra. Me refiero a que todo el mundo esté misionando, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo o como lo está haciendo de repente alguien como Rigoberto Hidalgo, etcétera, etcétera, sino más bien de que cada uno, así como cuando decimos que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura, y eso no necesariamente significa hacer una actividad de evangelismo con una iglesia local, sino evangelizar en todos los lugares que estemos, la apologética es lo mismo. No necesitamos una exposición en redes sociales para hacer una defensa de la fe. Lo podemos hacer con amigos, podemos hacerlo con nuestros familiares, podemos hacerlo con nuestros compañeros de universidad, de escuela, en academias en general. Podemos hacerlo incluso con amistades de toda la vida, porque es algo que el apóstol Pedro ya lo había hablado. Él decía que nosotros no tenemos que pelearnos con las personas por la fe, sino que con mansedumbre y reverencia estar preparados para presentar esa defensa cuando las personas nos piden. Pero atravesamos el siglo XXI y, digamos, el cristianismo en cada siglo o en cada década incluso tiene un nuevo desafío, porque los humanos evolucionan, la tecnología Sí, claro. evoluciona. Entonces, en cada época hay que actualizar el lenguaje sin comprometer el contenido. En el siglo XXI, ¿qué tengo yo? Bueno, que todo el mundo está haciendo scroll todo el día. Y si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿te gustan los videos cortos? Esto es algo que muy pocas veces lo he contado en público, pero voy a usar una palabra que va a sonar fuerte, pero yo odio los videos cortos. Pero la única razón por la que lo hago
Es porque sé que es lo que funciona y es el Es por el lenguaje en formato. el cual la gente se comunica hoy. Pero siempre vamos a recibir preguntas sobre lo que creemos y vamos a ser confrontados con otras personas que creen otras cosas, ¿verdad? Y que sabemos que al fin y al cabo, si hay una sola verdad, entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de ello, no? ¿Qué herramientas crees tú que son básicas, esenciales, digamos, para cualquier cristiano, ya sea que se desenvuelva, no sé, cree contenido en redes sociales o también simplemente en su trabajo, en otros espacios con su familia, que a veces también es bien tenso hablar de esas cosas con la familia, pero qué herramientas, si tuvieras que pensar en un kit de apologética, por así decirlo, tú crees que son buenas para poder iniciar? Qué buena pregunta, porque existe un drama, pero que es positivo. ¿En qué sentido? En que hay una sobresaturación de información hoy en día, de Mm, modo que no sabemos nunca por dónde arrancar. Creo que cualquier persona que quiera cuidar de su salud física, me refiero, y que quiera alimentarse bien, uno puede seguir cuántos influencers de nutrición existen hoy, que te puedan contar que tales frutas te pueden dar ciertas vitaminas, tales carnes te claro. pueden dar cierta proteína, y vas a aprender mucho siguiendo su cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad necesito de cada fibra, de cada vitamina, de cada proteína, de cada carbohidrato? Si yo Ujú. no tengo una base por donde empezar, por más de que yo vea muchos videos sobre nutrición, no voy a saber nunca cómo alimentarme. Voy a aprender muchas verdades sueltas en 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 60 So segundos, true. Sí. pero nunca voy a saber por dónde empezar. Y bueno, eso es lo mismo que pasa con la apologética también. Hay una sobresaturación de información que uno se pregunta por dónde arrancar. Y uno de los primeros manuales que yo preparé, porque mi libro está próximo de ser lanzado, Uh, ya lo tiro aquí. Venga, dale, dale, dale. Eh, Para eso es. he preparado, de hecho, esto, que es el ABC de la apologética. Mm, ¡Oh! Mira tú. Es un manual súper básico en el cual justamente se explica las 5 verdades fundamentales más consultadas a todos los apologistas, especialmente del siglo XXI, y justamente en este breve manual yo dejo cuáles son las recomendaciones por dónde arrancar. Porque uno puede, así siguiendo mi contenido, va a conocer muchas verdades sueltas, pero no ujú. organizadas, porque claro, es una red Claro. social. Sí. Entonces, yo tengo aquí en la última página los libros que yo siempre recomiendo, y creo que esto le va a servir Ah, también a la buenísimo. audiencia, que obviamente siempre uno tiene que descifrar en qué estadio de la vida uno se encuentra para saber qué tipo de lenguaje leer. ¿A qué me refiero con esto? Si vas Claro. a empezar completamente de cero, es mejor que arranques con algo corto y con algo ilustrativo. ¿Por qué? Porque si uno no tiene, digamos, todavía, no digo que sea el caso, pero si uno todavía no tiene, vamos a decirle esa costumbre y ese Claro. ejercicio muscular en la mente de estar leyendo, uno tiene que arrancar con poco porque arrancar con mucho es darle un golpe a la mente. Del mismo modo que si Ujú. uno si quiere uno estar físicamente y va a un gimnasio, uno no va a poder alzar una pesa de 70 libras de la noche a la Claro. mañana. Un maratón se construye 1 kilómetro a la vez, ¿cierto? Entonces, Exactamente. Eso es clave, porque a veces también uno como que le tiene temor a acercarse a ese tipo de materiales porque dices, es que mi mente no lo va a entender, ¿no? Es complejo, pero sí, es bueno cuando hay ese tipo de y, contenido que te y lo... es bueno porque además imagínate tratar de iniciar con la Suma Teológica, ¿no? De que, a ver, lectura ágil para entender el cristianismo, Suma Teológica y nos puede hacer más bien, nos puede hacer más mal que bien. Pero bueno, estando ya en un plano mucho más moderno, me ha tocado verte de repente en entrevistas, ¿no? En los que hay a lo mejor un auditorio o un panel que suele ser contrario, tiene trae como una carga externa de lo que significa ser cristiano, pero me gusta mucho cómo llegas al punto en el que para ti y cuando lo hablas nos parece que es muy lógico ser cristiano. O sea, resulta que el cristianismo es lógico. ¿Lo describirías de esa manera o es una interpretación que he tenido a partir de escucharte y ver otros apologistas? El ser humano muchas veces cree lo que le conviene y lo que le resulta cómodo. Ujú, Entonces, por muy Ujú. lógico que el cristianismo sea, igual muchas personas no la van a aceptar lastimosamente. Pero, ¿qué es Mm. lo que eso confirma? Que nuestra fe es verdadera porque en la Biblia justamente se habla de que no solamente personas incrédulas van a rechazar el Evangelio, sino incluso parte de las personas que han sido consagradas al ministerio. Aunque nosotros podamos presentar los mejores argumentos, y esto es algo que hay que saber también, dentro del mundo de la apologética,
como hay dos escuelas, la que sería la presuposicionalista y la escuela evidencialista, los presuposicionalistas serían, digamos, los más pesimistas, no digo esto en un sentido despectivo, pesimistas Claro. en el sentido que ellos dicen, bueno, con todas las evidencias que tengamos, aún así las personas no van a creer en Jesús. Y la escuela Mm, evidencialista es, no, acá están las evidencias y si con esto no te convenzo, no hay nada que te pueda convencer, porque las claro. evidencias sobran. Es más, de todas las recomendaciones que yo te di, por lo menos el 60% de los autores eran ateos antes de... Mm, eso pasa bastante. Lee Strobel, antes de escribir El caso de Cristo, era ateo. Josh McDowell era súper ateo. William Lane Craig tenía ciertas dudas o cierto escepticismo. El mismo C.S. Lewis era ateo. O sea, Cierto. cuando uno va e investiga el trasfondo de todos aquellos... Ah, Anthony Flew, me olvidé de él. Anthony Flew fue el ateo más brillante del siglo XX. Él hizo Ok. una fortuna a base de decir que Dios no existe durante 50 años. Y Wow. luego en el siglo XXI, cuando empieza la década de los 2000, él escribe un libro que se titula There is a God, pero dice There is not God, pero el not de inglés se tacha porque en realidad Ujú, sí hay un Dios. Wow, como su historia misma, pues, ¿no? mm. Básicamente él dijo I was wrong, estuve equivocado. Ha- Habla de su honestidad intelectual, ¿no? Imagínate tener ya una carrera y ser un ateo no solamente cuestionante, sino militante, ¿no? O sea, una persona que se dedica a ser militante en el ateísmo y la Mm, honestidad intelectual requerida para hacer eso. De sí. hecho, digamos, quien escribió el caso de Cristo, que es Lee Strobel, él dijo que en su época de ateo, él era muy admirador de Anthony Flew y era como su ídolo, porque si él Mm, quería retrucar a los cristianos, él veía las conferencias de Anthony Flew. Y él le los dos se sacaba. terminaron convirtiendo. Mira nada Qué más, pues gloria a loco. Dios. Fíjate en algo, pero hago una corrección acá. Anthony Flew terminó aceptando la existencia de Dios y aunque no se convirtió en un cristiano practicante, a diferencia de Lee Strobel, Ujú, él dijo que la ciencia, para entrado el siglo XXI, ha avanzado tanto que nosotros no podemos negar que exista una inteligencia superior creadora detrás de todo lo que nuestra mente humana limitada puede ver y observar. A esa conclusión, más palabras, palabras menos, llegó él. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas personas, fíjate que hoy en día, si bien es cierto, nos atacan muchos ateos de internet, se burlan de nosotros, claro. muchas veces usan palabras muy, muy fuera de lugar, todo eso. Sin embargo, los ateos del siglo XX, yo me atrevo a decir que eran mucho más inteligentes que los ateos de la actualidad. Sí, 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 sí. No eran trolls de internet, eran ilustrados. Órale. Exactamente. Y fíjate que los ateos ilustrados se convirtieron. ¿Y cómo puedo tomar en serio a un ateo de Es internet, a cierto. diferencia de un erudito del siglo XX que no usaba redes sociales y que todo el día pasaban los libros y no en las redes sociales consumiendo memes para refutar, entre comillas? Claro, Entonces, sí. hoy en día co- yo creo que es más, voy a tirar una bomba que a mucha gente no le va a gustar, pero incluso todos los modelos de lenguaje, ChatGPT, Copilot, DeepSeek y todas las IAs de la actualidad que quieras usar, todas refutan el ateísmo. El tema actual es que si bien es cierto que en general no existe una persecución al cristianismo como la pudimos haber visto en épocas, por ejemplo, de la iglesia primitiva de los primeros años. Existe otro tipo también de persecución que yo le he visto como una indignación selectiva hacia el cristianismo, ¿no? Como que se celebra la diversidad cultural y religiosa cuando no se trata del cristianismo. Cuando es del cristianismo se siente como si fuera una hegemonía que se está imponiendo hacia los demás y creo que de ahí surgen los troles de internet, ¿no? De tratar de ser estos rebeldes con causa solamente por oponerse a lo que les parece hegemónico. Pero ¿cómo lo ves hoy en día esa vivencia? Cuando te toca hacer apologética, te toca sobre todo ante esta indignación selectiva, trolls o cuáles son, digamos, los rivales intelectuales con los que te topas más seguido. Es que para serte muy honesto, yo a los que podríamos considerar rivales, entre comillas, Ajá, por ponerles una palabra, seguro hay una mejor. Ujú. claro, o vamos a decirle oponentes de nuestras Oponentes, creencias. exacto. Porque no son nuestros enemigos. Fíjate que los Sí. cristianos estamos llamados a evangelizar a todos, a Mm. todos. Incluso hay muchos cristianos que tienen que ser reevangelizados.
Ok, Brian, gracias. Ya tenemos el clip de 15 segundos. Exacto, porque ¿qué pasa? Mira, si nosotros vamos a comenzar a ver a ellos como nuestros enemigos, estamos ya partiendo de una premisa falsa, porque Cristo dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Ujú, Evangelio a toda criatura y hagan discípulos sí. de todas las naciones. Entonces, yo no tomo muy, claro, no estamos bajo no sé, la persecución del emperador Diocleciano, Ujú, que veía a un cristiano por la calle y le decía a sus centuriones romanos, vayan y acaben con la vida de esta plaga, de este inmundo. claro, y su Ese familia. era el nivel. Pero hoy en día, al no padecer esas cosas, tenemos mucha cancha libre para poder hacer mejor las cosas que en el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a preocuparnos por esos ataques, realmente nunca vamos a hacer nada. Porque, ¿qué pasa? Hay que ser realistas. Y en el mundo, cuando haces mal las cosas, te van a criticar. Y cuando lo haces bien, también. Entonces, ¿qué pasa? Que hagas lo que hagas, si Dios te llamó a hacer algo, Él te va a respaldar y la gente te va a criticar aunque hagas bien. Entonces, tenemos que mantenernos firmes con dos elementos nomás, que decía el apóstol Pedro, mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes? Ante todos aquellos que hagan preguntas razonables sobre nuestra fe, cuando verdaderamente ellos quieran disipar dudas sobre lo que nosotros creemos o sobre lo que nosotros defendemos, mansedumbre y reverencia. Ahí estaba mi error. Ahora entendí por qué no me iba tan bien. Claro, entonces, para mí los ateos no son unas plagas, son personas por las que Cristo murió y que si le presentas el Evangelio, ellos pueden abrazar la cruz. Tienen la Porque oportunidad, sí. todos, absolutamente todos, la Biblia dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, Romanos 3. Entonces, ¿qué Mm, pasa? Si nosotros, por ser cristianos, mm, creemos que solo tenemos uno. una superioridad con agnósticos, escépticos, ateos, yo realmente me Sí. preguntaría qué tan cristianos somos si pensamos de esa manera, porque Cristo nos llamó a amar a todos, aún a los que nos persiguen. Tú mencionabas, ¿no? Que la forma en que nosotros tenemos que responder ante estas preguntas es como lo diría el apóstol Pedro, ¿no? Con mansedumbre y con reverencia. Pero tienes que responder a todas las preguntas. ¿Cómo puedes identificar qué preguntas puedes responder o no? Y yo creo que, por ejemplo, en un escenario de gobierno o de la vida pública, tal vez en el Congreso, te pueden hacer mil y un preguntas, ¿no? Pero no necesariamente todas las tienes que responder. Creo que en ese escenario, ¿cómo poder identificar qué preguntas vale la pena responder, qué otras preguntas no vale la pena, vale la pena, qué criterios tendrías que seguir? Lo bueno de la apologética es que es una disciplina, o vamos a decirle, es un enfoque de la fe multidisciplinario. Ok. Justamente la apologética te sirve precisamente para la vida pública en aquellos ámbitos donde la gente dice, no, yo no creo en la Biblia y tu Biblia no vas a usar como fundamento. Ujú, Ajá, entonces, ¿qué te ofrece la apologética? Filosofía, historia, ciencia ujú. Mm, natural, arqueología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya le entras por ese lado, por materias, digamos, entre comillas, seculares, por así decirlo, entonces la Claro, otra ajá. persona que quería descalificar la Biblia, ahora no va a poder descalificar la historia, la arqueología, la filosofía, mm, la sí. ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en un entorno en el cual la gente no acepta la Biblia, y, y es más, de hecho que para rechazar la Biblia hay que rechazar la historia, pero esa sería una discusión aparte. Si yo estoy en un entorno donde estoy en un congreso o hago política o soy empresario o soy docente y justamente estoy en un ambiente donde quiero compartir mi fe, pero no puedo usar la teología ni la Biblia, y bueno, la apologética es una buenísima herramienta. Y ahí nosotros volvemos al principio con las recomendaciones que hice. Uno no necesita ir 5 años de apologética en la universidad para defender cuestiones muy elementales, porque en estos 2 años, a medida que fui creciendo y todavía me falta mucho, yo me he dado cuenta que la gente cuestiona cosas que en su momento yo decía, esto es muy profundo y creo que nunca lo voy a responder. Pero después, a medida que van pasando los años, te das cuenta que su cuestionamiento no es muy profundo. Te vas dando cuenta más bien que los cuestionamientos, aunque honestos muchos de ellos, son muy simplones. Ojalá que esta palabra no suene mal en algunos países. Pero realmente son tan simples que uno diría, si esto me hubiesen enseñado incluso en la escuela dominical, no hubiese tenido problemas. Algo que agregaría en segunda instancia es que siempre tengamos en cuenta el contexto en el que estamos. Por ejemplo, yo
No creo que sea digamos, la asignación que Dios me dio, pero yo si fuese un congresista de algún país, por así decirlo, como un ejemplo, y Ok, discutir en un parlamento un tema, yo voy a utilizar la historia, la arqueología, la filosofía y la ciencia cuando la gente quiera defenestrar el cristianismo. Porque se van a dar Mm, cuenta que se van a quedar en ridículo al observar la historia en su totalidad y no solamente la parte en donde a ellos les convenga y se rechace la parte que no. mm. claro. Entonces, yo haría eso, por ejemplo. Y si fuese un docente, que es mi caso, yo hago de esa manera. No puedo Claro, agarrar y evangelizar a todo el mundo y agarrarle a bibliazos, pero yo le claro. hablo de historia y de filosofía y quizás no le voy a convencer, pero por lo menos voy a plantar una semilla en ellos. El usar todas esas herramientas no te hace menos espiritual, que creo que es algo importante que lo sepan, porque muchos de pronto dicen, no, pues porque es que tengo que citar el versículo y tienen que creerme que simplemente porque lo dice la Biblia, si no, no soy suficientemente espiritual. Obviamente, hermanos, hermanas, obviamente para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es la roca sobre la que nos paramos, esa es la verdad pura, ¿no? Pero, por supuesto, Dios nos ha dado la gran oportunidad de tener otras ciencias que acompañan, ¿no? La ciencia no se divide, la misma Biblia habla, ¿no? De que la ciencia no se desprende tampoco de nuestra inteligencia, de todo lo que Dios nos ha brindado para poder desarrollarnos y para poder conocerlo y acercarnos más a Él. Entonces, como que para los que de pronto puedan tener ese temor de que o pensar, ¿no? Ay, pero que no está dando ningún versículo y solamente está hablando de estas ciencias y todo, que tiene miedo de decir que es cristiano, no sé. No, 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 no. Yo creo que súper claro eso de decir somos cristianos, igual los frutos hablan también de aquellos que lo son, pero no te deja, o mejor dicho, no te hace menos espiritual usar otras herramientas cuando tienes que defender la palabra. De vez en cuando te enfrentas en situaciones en donde no hay un nivel de juego parejo, digamos, en el que, y nos ha tocado a todos, ¿no? En el que, ok, vamos a hablar todos sin dogmas, ni religiones, ni ideologías, y el cristiano es el único que de repente hace caso y va y se mete a esas áreas a hacerlo con esas reglas preestablecidas. Pero si bien es cierto que las otras personas a lo mejor no profesan una religión estructurada, sí llegan con ideas. ¿Qué amenazas ves, Brian, hoy en día para el cristianismo? Si bien es cierto, la apologética viene en la defensa porque debe existir una amenaza o deben existir problemáticas que lo pongan en ese punto. ¿Tú qué panorama, o sea, puedes revisar o qué panorama ves? Durante muchos años cometía el error y por eso esa es una de las razones también que me llevó a hacer un delete de mi cuenta Ujú, antigua, porque yo sinceramente, y voy a confesar a lo que yo llegué a cometer el error de caer en el juego de mm, los del otro lado. Ellos me ok. insultaban, yo devolvía el insulto. Ellos decían Mm, cosas malas, yo decía cosas malas de ellos. Ellos intentaban retrucarme, yo les retrucaba de mala manera. Y llegó un momento en el cual yo sinceramente me puse a hacer conciencia y dije, yo creo que esto no es de buen cristiano. Creo que... Mm, Y si me voy a poner a eliminar tweets viejos, ay, Dios mío, voy a tardar una vas a eternidad. durar años. Entonces, Voy a durar borraste años. todo. No, eliminé la cuenta para hacerlo más Ok, rápido. ok, ok. Eh, Pero ahora lo que estoy tratando de enfocarme en esta nueva era, en la sección de escritura, porque yo era mucho de narrar artículos antes. Y mira, yo había escrito un tuit que se volvió viral en su momento y justamente de que el Evangelio, y fíjense, Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Él no dijo, el mundo va a ser perfecto cuando yo me vaya. Nadie, o mejor dicho, todo el cristianismo pudo atravesar el imperio romano, a todos los emperadores de la historia, a todos los tiranos de la historia. Ni ningún sistema político, ni el más poderoso de la historia, pudo acabar con el cristianismo. mm, Pensar que el wokismo o el globalismo va a terminar con la cristiandad es tan ingenuo porque si ya mm, hemos traspasado a todos los emperadores más poderosos de la historia, ¿por qué el cristianismo no ha desaparecido? Porque Jesús es el que dio la palabra clara, van a tener aflicciones, pero él dijo en Mateo 16:19, ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. yes. Entonces, nada va a prevalecer en contra del cristianismo, ni el globalismo de hoy, ni los burócratas más poderosos, ni los millonarios del Club de Roma, de lo que ustedes quieran, nadie va a poder.
porque al final de cuentas el que está con nosotros es santo y eterno y es Jesús. Qué increíble, yo creo que es una muy buena forma de cerrar porque te cambia la perspectiva. Ya de ahí tú actúas en victoria, porque estamos en victoria, ¿no? Van a tener ambiciones en el mundo, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Entonces, ya cuando uno actúa desde esa posición de victoria y no de derrota, porque nosotros somos más que vencedores como hijos e hijas de Dios. Entonces, creo que realmente, y es la motivación que debería ser, lo que te mueve a seguir dando la batalla cultural, la batalla política y demás, es justamente el amor a los demás. Y con eso, pues entonces, Brian, gracias por este espacio, gracias por darnos de tu tiempo. Yo creo que este va a ser un episodio muy enriquecedor para todos los que escuchemos de cualquier edad, si bien es cierto, entre jóvenes, pero realmente para cualquier edad. Y, y sí, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras decir unas palabras finales, dónde te podemos seguir, dónde pueden... ¿Qué viene para Brian? Aclaro una cosa porque a veces las palabras se pueden sacar de contexto. Ojo, yo no estoy llamando en contra de la batalla cultural, al contrario, yo aliento a que los cristianos se metan Sí. en todas las áreas habidas y por haber, justamente porque nos hemos alejado de esas áreas es que el mundo empeoró mucho. Y si bien este mundo, porque la palabra lo dice, va a acabar en las cenizas de la historia porque Cristo va a retornar para gobernar. Eso no quiere decir que tenemos que, Cierto. vamos a cruzar los brazos y ya no hagamos más nada. No, al contrario, hay que hacerlo. Y los cristianos en la vida pública lo Cierto. que tenemos que hacer es presentar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Gracias. Entonces yo creo que esa tiene que ser nuestra misión. Así que bueno, si quieren que les deje alguna ¿cómo era que se decía? ¿Primicia? Primicia, Ajá. sí. Primicia, ajá, Casi se vienen que cositas. premisa, no sé por qué. Mucho La periodismo. primicia. Bueno, yo ya estoy en contacto con una editorial y si Dios quiere, mi libro de apologética sale este año, a finales de este 2025. Así que 2026, Dios mediante, va a ser un año en el que vamos a viajar a todos los países de Latinoamérica presentando el libro. Así que, bueno, eso ya les dejo. Voy a tratar de que el libro sea lo más ilustrativo posible para que las personas puedan entender y a todos los lugares que vayan puedan defender su fe. Y con esto cierro. ¿Por qué quiero hacer todo esto? ¿Y por qué hago todo lo que hago? Porque yo, a pesar de los aparentes logros humanos que tengo, no soy indispensable para la causa. Y así como un día vine del polvo, a eso voy a volver. Y mi misión, mientras yo esté acá haciendo la voluntad de Dios, es preparar al ejército que va a quedar para el día que yo no esté. Porque yo no soy indispensable para todo esto. Y no quisiera que en el futuro mucha gente termine dependiendo de mí. Yo quiero dar herramientas, dejar esas herramientas para que a mis amigos, colegas y toda mi generación les sirva para que la antorcha pase de generación en generación hasta que Cristo regrese. Eso suena igualito a lo que mencionaba Chesterton, ¿no? De la llama de la tradición es transmitir el fuego y no las cenizas. Brian, te agradecemos muchísimo tu espacio, te agradecemos mucho también la generosidad. Dejamos los links relevantes aquí en la descripción y gracias a ustedes por el favor de su atención. Mi nombre es Willy Martínez, los saludo desde Chihuahua, México. Estuve con Magda Núñez desde Lima, Perú. Y Brian, ¿tú dónde andas y de dónde eres? Para ver cuántas banderitas te ponemos. Y Brian, si bien soy de Paraguay, pero actualmente me encuentro aquí en Trujillo. Así que si quieren, no sé, aprender o compartir un poco de lo que hago, seguramente mi nombre está aquí abajo. Así que así mismo es. Como está mi nombre aquí abajo, estoy en todas las redes sociales. Muy bien. Pues muchas gracias. Esta fue la emisión de Reino y República. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.